¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con nuestra lectura meditada de algunos textos de Santo Tomás de Aquino y sobre todo últimamente nos detuvimos en el tratado bellísimo que él escribió acerca de Cristología, ¿no? Un tratado que ocupa la tercera parte de la Suma Teológica. Bien, entonces en el audio anterior yo les comentaba un poco algunas opiniones acerca de la pregunta que se hace Tomás si el Señor se hubiese encarnado, si hubiese descendido de los cielos, como dice el credo, ¿no? Descendió de los cielos por nosotros y nuestra salvación, el credo niceno-constantinopolitano, si el hombre no hubiese pecado. Tomás es favorable a la opinión de que el Señor, al menos tal cual lo manifestó, descendió por nuestra salvación. Y sin embargo, fíjense ustedes que el mismo credo, que es un texto elaboradísimo, quizá el texto más elaborado de todos los textos de la Iglesia, porque se trata de la fórmula de la fe, aquí trae una repetición que en principio parece innecesaria, ¿no? Propter nos e propter nostram salutem. Podría preguntarse, ¿por qué en lugar de decir directamente propter nostram salutem, o sea, por nuestra salvación, dice propter nos, et propter nostram salutem? Quizás aquí podríamos interpretar esta como repetición aparentemente innecesaria, como una ventana, si quieren, ¿no? Una posibilidad de que el Señor hubiera descendido de los cielos, sencillamente propter nos, aunque no por nostram salutem, porque si el hombre no hubiese pecado, no habría tenido necesidad de salvación, ¿no? La salvación propiamente es la liberación del yugo, de la esclavitud, de la servidumbre, del pecado, ¿no? Acerca de esto, San Pablo se extiende abundantemente. Esto se lo dejo a su consideración. San Francisco de Sales, por ejemplo, que es un santo de nuestra época moderna, me refiero, y autor de libros de devoción muy lindos, ¿no? Él tiene un estilo muy amigable, un estilo de escribir, ¿no? Muy gráfico, muy pastoral, ¿no? San Francisco de Sales, ¿no? Su obra más famosa es Introducción a la vida devota. Bien, él dice que, por ejemplo, ¿no? Que el Señor se hubiese encarnado igualmente si el hombre no hubiese pecado, pero que no habría sufrido. O sea, él distingue, como obviamente todos nosotros podemos distinguir, separar, la encarnación de la pasión, ¿no? Claro, no hubiese sufrido el rechazo de los hombres. Los hombres lo rechazaron al Señor, ¿no? Rechazaron, lo abandonaron, lo traicionaron, lo negaron, lo entregaron. Y la muerte en la cruz, finalmente, desde el punto de vista del hombre, es la expresión máxima del rechazo, ¿no? De este rechazo. Esto es lo que podríamos llamar, ¿no? El aspecto trágico, ¿no? Dramático de la venida del Señor, ¿no? O sea, esta adversidad que provoca este desastre auténtico, ¿no? Que es el rechazo del Hijo de Dios por parte del hombre. Bien, sigamos adelante. Entonces quería considerar con ustedes un texto de Santo Tomás también, y también dentro de este texto él cita a San Agustín, que menciona un aspecto importantísimo de la encarnación, que es lo que podríamos llamar el principio material, la materia, ¿no? El cuerpo, lo sensible, etc. ¿Qué relación tiene la materia con la salvación, ¿no? De hecho, nosotros llamamos a este acontecimiento histórico encarnación. Le ponemos el acento en el aspecto material, la carne. No decimos humanización, sino encarnación, ¿no? Vamos a leer el texto y después reflexionamos así brevemente acerca de él. Como el hombre, dice Tomás, apartándose de Dios, cayó extraviado en las cosas materiales, fue conveniente que Dios, encarnándose, le proporcionase la salvación también por medio de las cosas materiales.
Por eso dice Agustín, comentando las palabras de Juan 1:14, el verbo se hizo carne, y aquí viene la cita de Agustín, la carne fue la causa de tu ceguera, se dirige al hombre, ¿no? La carne fue la causa de tu ceguera, y la carne será la que la haga desaparecer. Porque Cristo vino de este modo para extinguir por su carne los vicios de la carne. Hasta ahí el texto de Tomás y de Agustín, ¿no? Que es muy interesante porque, aún desde el punto de vista de la terminología, aquí Tomás utiliza el término deserto, deo, ¿no? Es decir, les leo en latín, es más que interesante esto. El hombre, es decir, homo, deserto deo, o sea, habiendo abandonado a Dios o abandonado Dios, deserto, ad corporalia collapsus, o sea, colapsó en las cosas materiales, ¿no? Vamos a reflexionar un poco acerca de esta frase tan rica, ¿no? Porque el término desierto, ¿no?, que aquí utiliza Tomás, deserto deo, que usamos habitualmente para, señalar, en fin, el desierto, ¿no?, el lugar desierto, significa literalmente abandonado, el lugar abandonado. Ese es el desierto, donde no hay nada, donde no habita nadie, ¿no? De aquí, por ejemplo, también el término desertor, que se utiliza para señalar a los soldados fundamentalmente que abandonan la batalla, ¿no? Es decir, el desertor es el que abandona su obligación, ¿no? El hombre desertó, se fue, dejó la casa paterna, renegó de su padre, ¿no? Renunció a su condición. Entonces, a esta deserción le sigue el colapso, ad corporalia collapsus, ¿no? El término colapso, que generalmente utilizamos en medicina, y que significa que un órgano del cuerpo, por ejemplo, deja de funcionar adecuadamente, ¿no? O sea, el colapso nervioso, decimos, ¿no? El colapso significa caída. Es decir, la red eléctrica colapsó, decimos, ¿no? Se cayó, dejó de funcionar. Ahora bien, el colapso, para Tomás, no es un colapso así en sí mismo, sino que tiene un término. Cayó ad corporalia collapsus, como quien se cae, no solo se cae, sino que se cae sobre algo, ¿no? Sobre una piedra o en un pantano, ¿no? El traductor de la BAC, que generalmente son traducciones muy buenas, ¿no?, realizadas por los padres dominicos, el traductor dice, cayó extraviado en las cosas materiales, como una especie de conversión al revés. Es decir, nosotros decimos que alguien se convierte cuando deja la mala vida o los malos hábitos para unirse a Dios mediante la fe, ¿no? Aquí, en cambio, y esto es precisamente lo que llamamos pecado original, es el hombre que desertó y se extravió. ¿Se extravió dónde? En las cosas materiales, dice San Agustín. Vamos de nuevo al texto de San Agustín, que es completo, ¿no? Porque hace referencia al remedio de este colapso, ¿no?, ad corporalia. La carne fue la causa de tu ceguera y la carne será la que la haga desaparecer, porque Cristo vino de este modo para extinguir por su carne los vicios de la carne. Es decir, que el hombre, habiendo colapsado, se habiendo extraviado entre las cosas, encontró entre las cosas, entre las materias, una materia que le sirve de puerta, de camino, de salvación, ¿no? Ahí donde encontró, digamos, la desdicha o la miseria, también encontró la salvación. Bien, esta es la idea, ¿no?, que está detrás de este pensamiento acerca del principio material en su relación con la encarnación. Es decir, el que desierta se extravía. Cuando dejamos de hacer el esfuerzo que tenemos que hacer en la dirección indicada, por ejemplo, en el trabajo o en el estudio o en la vida familiar o lo que sea, ¿no?, inicialmente nos sentimos aliviados porque nos sacamos de encima una mochila, ¿sí?
la mochila del deber, de la obligación, etc. Pero luego de ese primer momento de alivio, nos sentimos como confundidos, desorientados, como extraviados en el mundo, ¿no? Como vagabundos sin hogar, ¿no? Rodeados de extraños o de enemigos. Claro, porque el desertor al desertar no encuentra un lugar donde estar cómodo, donde estar confortable, ¿no? Es decir, hay una relación directa entre estas dos realidades, que es la deserción y el extravío. En este sentido, vale la pena recordar, por ejemplo, el pensamiento de uno de los próceres más, o quizá el más importante, más recordado y querido de la guerra de independencia de la Argentina, llamado el general San Martín, que además de ser un hombre muy valiente, en fin, un líder auténtico, era un hombre profundo, un hombre que pensaba, que reflexionaba, ¿no? Y tiene pensamientos realmente profundos, ¿no? De moral, etc. Bueno, en una de sus frases, o quizá la más conocida de sus frases, serás lo que debas ser o si no, serás nada. Pero claro, uno se detiene a pensar un poco en el sentido moral y filosófico de esta frase y uno se da cuenta que aquí San Martín, ¿no?, el pensador, y no solamente el militar, no es que está expresando una amenaza, pero sí una advertencia. O sea que el no ser lo que debo ser, tal como obviamente cada uno lo entiende, porque es algo muy personal, el no ser lo que debo ser conlleva como resultado no ser otra cosa distinta o ser otra cosa, sino ser lisa y llanamente nada. Es lo mismo que decir que el desertor se extravía. No es que encuentra otro camino distinto, más fácil, sino que no encuentra ningún camino. Esta es la lógica, ¿no?, de las cosas que me parece a mí que encontramos a nivel personal, a nivel colectivo también muchas veces, ¿no?, que vimos, en fin, en una situación comunitaria donde no encontramos el ser nacional, ¿no? ¿Qué debemos ser, por ejemplo? Es decir, claro, San Pablo esto lo expresa en términos del organismo humano, ¿no? Es decir, un órgano, él lo dice esto cuando habla del cuerpo místico de Cristo, etcétera, y compara a los cristianos con órganos de un cuerpo. Entonces dice que un órgano, por ejemplo, ¿no?, que no quiere ser el mismo porque está cansado de ser el mismo y decide ser otro, ¿no? O sea, por ejemplo, un pie cansado de sudar dentro de los zapatos, ¿no?, en verano, ¿no?, en fin, de transpirar y todo eso, decide convertirse en mano. Bueno, no puede, porque un pie o es un pie o no es nada, no puede ser mano, ¿no? O el hígado agotado de purificar, no sé, litros de cerveza, por ejemplo, ¿no? Si decide ser un pulmón, ¿no?, fracasa, no puede. O sea, es hígado o es nada, pero no puede ser pulmón o ni el pie puede ser mano. Entonces, el desertor se extravía. Esta es, en definitiva, la idea que trae San Agustín. Bien, ahora bien, Tomás dice que al desertar de Dios, deserto Deo, abandonado Dios, ¿no?, el hombre cayó extraviado entre las cosas materiales. Y aquí hay que tener cuidado porque suena a platonismo, ¿no? Ustedes recuerdan que para Platón el hombre es un alma que cae en un cuerpo, ¿no?, un alma degradada. De hecho, las cosas materiales en el platonismo son un grado ínfimo de ser que ni siquiera llega a ser, ¿no? Es un llegar a ser que nunca llega a ser el ser material. Que rechazar el dualismo, cualquier dualismo, ¿no? O sea, las cosas materiales, según el libro del Génesis, creadas por Dios, son buenas, ¿no? Pero el hombre dejó de sentirlas y comprenderlas en su significado real, ¿no? O sea, no son ellas las responsables del extravío humano. O sea, la enfermedad no está en ellas, sino en el corazón del hombre y en el uso inadecuado y la comprensión inadecuada que el hombre tiene de las cosas, pero las cosas en sí mismas son buenas, ¿no? Esto hay que insistir una y otra vez, ¿no? Porque el dualismo
es una explicación falsa, pero sencilla y convincente de la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, el hecho es que al abandonar a Dios, según la teología, la mejor teología, ¿no?, el hombre intentó llenar la ausencia de Dios con cosas. Y esto es lo que se llama idolatría. La idolatría es precisamente poner a las cosas en lugar de Dios. Por eso hay muchas formas de idolatría. Nosotros nos recordamos, obviamente, al culto de las imágenes estas, de las estatuas, ¿no?, de los dioses. Pero Pablo, por ejemplo, él dice que el amor al dinero es también el amor desordenado, ¿no?, al dinero. Es una forma de idolatría. Claro, en la medida en que intentamos llenar el vacío producido por la ausencia de Dios con otras cosas, esa cosa puede ser el dinero, puede ser la justicia social, puede ser la nación, puede ser la raza, la clase, no sé, el sistema, etc., ¿no? Hay muchas formas de idolatría. Bien. Entonces, el dualismo, digo, es el rechazo de lo material como principio oscuro y negativo, una doctrina falsa, sencilla, atractiva. Bien, entonces, cuando Tomás dice que el hombre deserto deo collapsus ad corporalia, o sea, se extravió, cayó extraviándose, dice el traductor, en las cosas corporales, se refiere que dejó de entender las cosas corporales tal como se deben entender. Y uno podría debatir con Tomás y decir no, al contrario. Es con el rechazo de la religión y el progreso científico cuando la humanidad logró entender mejor a las cosas corporales, ¿o no? En este esquema que nosotros seguimos desde la escuela, ¿no?, que el progreso científico hacia el conocimiento adecuado del mundo se logra cuando el hombre abandona la superstición de la religión, ¿no? Esa es la idea como central de la Ilustración. O sea, nunca conocimos mejor el mundo y el universo que hoy, en nuestra época poco religiosa o irreligiosa. Obviamente nos queda muchísimo por descubrir, bueno, pero ya conocemos el camino. ¿Cuál es el camino? La ciencia, ¿no? Acerca de esto no hay duda. Pero claro, las cosas materiales no se agotan en su formalidad científica, que es más que interesante, fascinante, absolutamente necesaria, pero esta formalidad científica, que es una formalidad en definitiva secundaria, ¿no? O sea, es fenoménica, porque la formalidad fundamental en la relación del hombre con las cosas no es la científica, sino la moral. O sea, la científica nos enseña qué es la energía atómica, pero la formalidad moral nos dice cómo y para qué usarla. En fin, obviamente, y en esta formalidad surge la confusión, el extravío y el absurdo, ¿no?, que vivimos hoy, ya al borde de una tercera guerra mundial, quizá con uso de armas nucleares, atómicas, ¿no? Es decir, la razón científica y el progreso tecnológico sin orientación moral son nada, y peor que nada, porque están al servicio, con todo el poderío que eso significa, de la codicia, de la guerra, de la manipulación, ¿sí? Entonces, Tomás, es decir, dice que el hombre se extravió collapsus ad corporalia, ¿no? Es decir, no en el sentido de que las cosas corporales son malas, sino que dejó de entenderlas en su relación en este triángulo homo, deus y corporalia, ¿no? El hombre, el Dios y las cosas, ¿no?, que son los tres grandes, si quieren, temas de la teología y de la filosofía. Bien. Entonces, la deserción y el extravío son las dos caras de la misma moneda. El estado subjetivo de extravío que podemos experimentar, de confusión, de perplejidad, de angustia, es un síntoma que tenemos que considerar, ¿no? Porque claro, fíjense ustedes que extravío, qué palabra interesante, que está compuesta del término vía, que significa camino, ¿no? Extravío
es el estado interior de confusión y angustia del que no sabe dónde está. ¿Dónde estoy? ¿No? Esa es la primera pregunta que, al menos en las películas, se hace cuando una persona vuelve de un desmayo, ¿no? Y todos recordamos quizá la angustia y la inquietud que sentíamos siendo niños al extraviarnos en una playa o en la calle, ¿no? Es decir, cuando perdemos de vista a nuestros padres o a nuestros hermanos mayores, entonces nos sentimos rodeados de cosas extrañas, de personas desconocidas. Estamos extraviados, ¿no? Es importantísimo, creo yo, volver sobre el propio corazón y sentir con toda honestidad si nos sentimos o no extraviados en el mundo, ¿no? Quiere decir que hemos perdido el camino. El extravío, entonces, es resultado de la deserción. Serás lo que debas ser, no serás nada. Bien, de aquí surge la necesidad de tener orientación, ¿no? Orientación, oriente. Recuerden que Cristo, también uno de sus nombres es Oriente. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en nuestra época, porque las personas extraviadas son fáciles víctimas de cualquier tipo de sectarismo, de colectivismo, ¿no? Precisamente las sectas religiosas, que son totalitarias, aprovechan precisamente a personas vulnerables, extraviadas, para atraerlas a su secta, ¿no? O bien las corrientes estas extremistas, ya sea religiosas o nacionalistas o clasistas o culturales, ¿no? Las tribus que se llama hoy, ¿no? Es decir, el colectivismo de todo tipo en una época de gran extravío y de confusión y de individualismo. El colectivismo, digo, es una solución falsa, pero también sencilla, ¿no? Falsa y sencilla. Tomás, en cambio, habla de la deserción y el extravío del hombre en su relación personal con Dios y con las cosas. Bueno, entonces lo que dice es Agustín, y Tomás también dice, que así como el hombre se extravió en las cosas corporales encuentra también la salvación. Y esto es sumamente interesante y quizás sea el punto fundamental que hay que desarrollar, ¿no? Lo que un autor llama el materialismo cristiano. Claro, uno dice, ¿cómo esto? Es el materialismo científico, dialéctico, qué sé yo, marxista, es ateo, ¿no? Bueno, pero hay un materialismo cristiano. Es el materialismo de San Agustín, ¿no? Nos acaba de decir Agustín con toda claridad, fíjense ustedes que la carne fue la causa de tu ceguera y la carne será la que la haga desaparecer, porque Cristo vino de este modo para extinguir por su carne los vicios de la carne. Esto, digo, es un principio, ¿no? A saber que a través de la carne el hombre se libera de los vicios de la carne, que después hay que desarrollar, ¿no? Y que han desarrollado los santos padres, pero quizá hoy hemos olvidado, no hemos caído, como algunos señalan, en una especie de cristianismo espiritualista, ¿no? Influenciado siempre por Platón y el platonismo. Bueno, voy a dejar acá, después seguiremos conversando sobre estos temas. Si fue de su utilidad, entonces les voy a pedir que pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.